Hola humano. Mientras creaba uno de mis videos, me surgió un pensamiento sobre algo que siempre me ha parecido curioso. Los cambios más importantes de nuestra vida casi nunca llegan haciendo ruido. Solemos imaginar que aquello capaz de transformarnos ocurre en un instante, una conversación, una pérdida, una oportunidad inesperada, un diagnóstico, como si todo aquello que deja una marca tuviera que anunciar su llegada. Pero cuando uno observa con atención la vida cotidiana, descubre algo distinto. Las cosas que realmente terminan cambiándonos suelen hacerlo en silencio, tan despacio que, mientras suceden, parecen insignificantes. Nadie recuerda el día exacto en que empezó a vivir con prisa. Nadie puede señalar la mañana en que mirar el teléfono apenas abrió los ojos dejó de ser una excepción para convertirse en un reflejo. Tampoco existe un momento claro en el que alguien decida respirar con tensión, dormir poco o comer demasiado rápido. Simplemente pasa. Un día haces algo porque tenías prisa. Al siguiente ocurre otra vez. Después deja de parecer una elección. Y finalmente deja de parecer extraño. Probablemente ese sea uno de los mecanismos más sorprendentes de la mente humana. No necesita convencernos de que algo es bueno. Le basta con repetirlo suficientes veces para que deje de llamarnos la atención. Y cuando algo deja de llamar nuestra atención, empieza a parecer normal. La palabra normal tiene algo engañoso, porque muchas veces no significa que algo nos haga bien, solo significa que llevamos demasiado tiempo conviviendo con ello. Es normal terminar agotado, es normal vivir con estrés, es normal dormir mal, es normal responder mensajes mientras comes, es normal sentir que el día nunca alcanza. Lo repetimos tantas veces que dejamos de preguntarnos si realmente debería hacerlo. Y tal vez ahí comienza una de las trampas más silenciosas de nuestra manera de vivir. Confundimos frecuencia con bienestar. Creemos que, porque algo le ocurre a casi todos, deja de tener consecuencias. Pero el cuerpo no entiende de costumbres, entiende de señales. No le importa si millones de personas viven igual. Sigue respondiendo a aquello que experimenta todos los días. Hay una pregunta que me gusta hacerme de vez en cuando. No porque tenga una respuesta perfecta, sino porque siempre me obliga a detenerme. ¿Cuántas cosas hago porque realmente las elegí y cuántas simplemente aprendí a repetirlas? La respuesta suele ser más incómoda de lo que imaginamos. Piensa por un momento en esta mañana. No hace falta recordar cada detalle, solo el principio. ¿Cuál fue el primer movimiento que hizo tu cuerpo al despertar? Es curioso lo difícil que resulta responder algo tan simple. Recordamos conversaciones de hace años, canciones, películas, pero muchas veces somos incapaces de recordar cómo comenzó nuestro propio día. Y eso dice algo interesante. Gran parte de lo que hacemos ocurre sin que realmente estemos presentes. Tal vez lo primero que hiciste fue buscar el teléfono. Tal vez ni siquiera abriste completamente los ojos antes de mirar una pantalla. No hay nada extraordinario en eso. De hecho, precisamente ese es el punto. Es tan cotidiano que dejó de parecernos digno de atención. Pero intenta imaginarlo por un instante como si observaras a otra persona. Alguien que despierta y, antes incluso de preguntarse cómo se siente, dirige automáticamente su atención hacia el mundo exterior. Resulta curioso, ¿no? Antes de saber cómo estamos nosotros, ya estamos mirando qué ocurre con los demás. Y el teléfono es solo un ejemplo. Podría haber hablado de cualquier otra cosa, de la manera en que respiramos, de cómo caminamos, de la velocidad con la que terminamos una comida, de esa costumbre de responder ¿todo bien? Antes incluso de preguntarnos si realmente lo está. Lo importante no es la conducta, lo importante es otra cosa, que muchas veces dejamos de observarla. Hay algo que siempre me ha llamado la atención. Somos capaces de notar cuando una planta necesita agua. Escuchamos un ruido extraño en el automóvil y pensamos que algo no funciona. Incluso sabemos cuando nuestro teléfono está a punto de quedarse sin batería, pero nuestro propio cuerpo puede pasar semanas enviándonos pequeñas señales y aprendemos a convivir con ellas como si fueran parte inevitable de la vida.
un cuello que comienza a tensarse, una mandíbula que rara vez descansa, respiraciones cada vez más cortas, la necesidad constante de otro café, un cansancio que ya ni siquiera sorprende. No aparecen de golpe, llegan poco a poco, y quizá por eso aprendemos a ignorarlas, porque el ser humano tiene una capacidad extraordinaria. Puede acostumbrarse incluso a aquello que, lentamente, le está quitando energía. Quizá el recurso más valioso que tenemos no sea el tiempo. Siempre hablamos de administrarlo mejor, de aprovecharlo, de no desperdiciarlo. Pero hay algo todavía más importante, nuestra atención. Porque el tiempo sigue avanzando, aunque no lo mides. La atención no. Ella decide qué parte de la realidad llega a existir para ti. Hay una frase que siempre me ha parecido curiosa. Donde pones tu atención, pones tu vida. Durante mucho tiempo pensé que era una idea demasiado poética. Hoy creo que era mucho más literal de lo que parecía. Piensa en esto. Si durante todo un día tu atención permanece dividida entre notificaciones, preocupaciones, pendientes y pensamientos que saltan de un lugar a otro, ¿en qué momento estuviste realmente presente? No hace falta responder de inmediato, basta con observar. Porque quizá el problema no sea que vivimos demasiado ocupados. Quizá el problema es que hace mucho que dejamos de habitar todos esos momentos que vivimos. Y cuando eso ocurre, sucede algo curioso. Empezamos a existir más en nuestra cabeza que en nuestra propia vida. Hay una escena que probablemente todos hemos vivido. Tomas el teléfono para responder un mensaje, nada más. Esa era la única intención, pero unos minutos después aparece un video, luego otro, después una noticia, una fotografía, un comentario, una conversación que ni siquiera era tuya. Cuando vuelves a levantar la vista, pasaron 20 minutos o 40 y casi no recuerdas qué fue lo que viste. Siempre me llamó la atención lo poco que pensamos en ese momento, no porque el teléfono sea el problema, sino porque revela algo mucho más profundo. Nuestra atención ya no permanece donde decidimos, permanece donde algo consigue capturarla. Es una diferencia enorme. Parece que elegimos, pero muchas veces solo reaccionamos. Y vivir reaccionando termina siendo muy distinto a vivir eligiendo. Lo curioso es que esto no empezó con las pantallas. Ellas solo hicieron visible algo que ya existía. Nuestra mente siempre ha sentido curiosidad por lo nuevo. Es un mecanismo que durante miles de años nos ayudó a sobrevivir. Lo desconocido podía significar alimento o peligro. Por eso el cerebro presta atención casi de inmediato cuando aparece algo diferente. El problema es que hoy casi todo compite por parecer nuevo. Una notificación, un video, una oferta, una noticia, otra noticia y otra más. Nuestro sistema nervioso recibe cientos de pequeñas llamadas de atención durante el día. Cada una parece insignificante, pero juntas crean algo que rara vez notamos. La sensación de que siempre está ocurriendo algo más importante en otro lugar. Y cuando vivimos así, el presente empieza a sentirse insuficiente. Siempre me ha parecido extraño que hablemos tanto del descanso y tampoco del ruido. No me refiero al ruido de una avenida, ni el de una construcción. Me refiero a ese otro, el que no deja de sonar aunque todo esté en silencio. La conversación que sigue dando vueltas en la cabeza, la lista interminable de pendientes, la necesidad de revisar una última vez el teléfono, el impulso de hacer dos cosas al mismo tiempo porque sentimos que una sola ya no basta. Poco a poco dejamos de tolerar los espacios vacíos, esperar una fila, caminar sin escuchar algo, comer sin mirar una pantalla, sentarnos unos minutos sin hacer absolutamente nada. Es curioso, hace algunos años esos momentos simplemente eran parte del día. Hoy muchas personas lo sienten como tiempo perdido, y quizá ahí hay algo importante que observar, porque el silencio nunca fue lo malo. Lo que empezó a incomodarnos fue encontrarnos con nosotros mismos. Hay un experimento muy sencillo que cualquiera puede hacer. En otro video anterior a este lo mencioné. La próxima vez que tengas unos minutos libres, intenta no hacer nada, no revisar el teléfono, no poner música, ni abrir una aplicación, ni siquiera buscar una distracción. Solo permanece ahí.
Observa cuánto tarda tu mente en querer escapar. Puede parecer un ejercicio insignificante, pero dice mucho sobre nuestra manera de vivir, porque una mente que necesita estímulos constantemente no siempre está disfrutando de ellos. Muchas veces simplemente aprendió a escapar, a temer el silencio, y cuando el silencio se vuelve incómodo, dejamos de escuchar una de las voces más importantes que tenemos, la de nuestro propio cuerpo. Porque mientras nuestra atención corre de un lugar a otro, él sigue enviando señales. Respira más rápido, aprieta la mandíbula, eleva los hombros, acelera el corazón, no para castigarnos, sino para intentar adaptarse a la vida que cree que estamos viviendo. Y aquí aparece algo que pocas veces relacionamos. Quizá no respiramos de forma superficial porque un día decidimos hacerlo. Tal vez respiramos así porque nuestro cuerpo aprendió que nunca termina la emergencia. Observa tu respiración ahora mismo. No intentes cambiarla, solo mírala. Es curioso lo rápido que olvidamos que estamos respirando, y sin embargo, pocas cosas cuentan con tanta honestidad como nos sentimos. Cuando algo nos asusta, cambia. Cuando nos preocupamos, cuando tenemos prisa, incluso cuando creemos estar tranquilos. A veces el cuerpo cuenta una historia diferente. Hay personas que pasan gran parte del día respirando como si algo estuviera a punto de ocurrir. Pequeñas inhalaciones, exhalaciones apresuradas, mandíbula firme, pecho tenso, espalda rígida. Lo sorprendente es que muchas veces ya ni siquiera lo notan. Se volvió su manera normal de respirar, y el cuerpo, que no entiende de agendas ni de correos pendientes, interpreta esa respiración de una forma muy simple. Debe seguir existiendo peligro. Tal vez por eso cuesta tanto descansar, no porque no queramos, sino porque hay una parte de nosotros que todavía no recibió la noticia de que la amenaza terminó. Tal vez esa sea una de las consecuencias más silenciosas de vivir en un estado de alerta constante. Con el tiempo dejamos de distinguir entre lo que somos y aquello a lo que simplemente nos acostumbramos. Decimos que somos impacientes, que somos distraídos, que siempre hemos sido ansiosos, que descansar nos cuesta porque esa es nuestra personalidad. Pero siempre me ha parecido curioso que utilicemos la palabra soy para describir cosas que muchas veces aprendimos con los años. Porque existe una diferencia enorme entre ser alguien y llevar demasiado tiempo viviendo de una determinada manera. Piensa en esto. Si pasaras años caminando con una mochila sobre la espalda, llegaría un momento en el que dejarías de sentir su peso, no porque desapareció, sino porque tu cuerpo aprendió a convivir con él. Lo extraño ocurriría el día que alguien la quitara. Durante unos segundos sentirías una ligereza casi desconocida. No te hiciste más fuerte, simplemente olvidaste cuánto pesaba aquello que cargabas. Creo que algo parecido ocurre con muchas de nuestras conductas. Vivimos tanto tiempo acelerados que la calma empieza a parecer extraña. Nos acostumbramos tanto al ruido que el silencio llega a incomodarnos, y pasamos tantos años exigiéndonos más que descansar empieza a sentirse como culpa. Hay algo que siempre me llamó la atención del perfeccionismo. Casi nunca nace del deseo de hacer las cosas bien. Suele nacer del miedo a no ser suficiente. Por eso nunca queda satisfecho, porque no está buscando mejorar, está buscando la tranquilidad que cree que llegará cuando todo salga perfecto. Pero esa tranquilidad rara vez aparece. Siempre falta algo, un detalle, un error, una tarea más. Y no nos damos cuenta de que convertimos la vida en una carrera donde la meta cambia de lugar cada vez que creemos haber llegado. Quizá por eso tantas personas viven esperando. Cuando termine este proyecto, cuando tenga más tiempo, cuando gane un poco más, cuando las cosas se acomoden, entonces descansaré, entonces empezaré a vivir. Siempre me ha parecido una de las promesas más tristes que podemos hacernos, porque el futuro tiene una extraña costumbre. Cuando finalmente llega, deja de llamarse futuro y vuelve a llamarse hoy. Tal vez por eso el cuerpo insiste tanto en traer nuestra atención al presente, no porque quiere impedirnos pensar en el mañana, sino porque es el único lugar donde realmente puede vivir. Nunca respira mañana, nunca duerme mañana, nunca digiere mañana. Todo lo hace aquí, ahora.
mientras nuestra mente imagina el siguiente pendiente, el cuerpo continúa intentando mantenernos con vida en este instante. Y quizá esa sea la razón por la que, cuando dejamos de escucharlo durante demasiado tiempo, termina elevando la intensidad de sus mensajes. Lo que antes era una ligera tensión se convierte en dolor. Lo que era un cansancio ocasional termina pareciendo permanente. Lo que empezó como un susurro acaba transformándose en un grito. No para castigarnos, sino porque todavía espera que, esta vez sí, prestemos atención. A veces pensamos que el cuerpo nos está saboteando, y quizá ocurre exactamente lo contrario. Lleva años intentando protegernos de una vida que nosotros aprendimos a llamar normal. Después de todo esto, sería fácil pensar que la solución consiste en cambiar cada uno de nuestros hábitos. Dormir mejor, respirar mejor, comer más despacio, usar menos el teléfono, mover más el cuerpo. Y sí, todo eso puede ayudar, pero cuanto más observo el comportamiento humano, más creo que el cambio empieza en otro lugar. Empieza cuando volvemos a mirar aquello que habíamos dejado de ver, porque nadie cambia una conducta que todavía considera normal. Primero aparece la atención, después la elección, y solo entonces puede aparecer el cambio. Muy probablemente es por eso que las transformaciones más profundas rara vez comienzan con una decisión extraordinaria. Empiezan con un instante de conciencia, con ese momento en el que alguien se sorprende pensando: nunca me había dado cuenta de que hacía esto. Ese pequeño descubrimiento puede parecer insignificante, pero casi todos los cambios importantes empiezan exactamente así. No con una revolución, sino con una observación. Siempre pensamos que vivir de forma consciente significa añadir algo más a nuestra vida: más disciplina, más hábitos, más organización, más esfuerzo. Y tal vez, en ocasiones, vivir conscientemente consista en hacer justo lo contrario. Quitar el ruido que ya no aporta nada, la prisa que nunca termina, la necesidad de responder a todo, la costumbre de ignorar lo que sentimos, la idea de que descansar es perder el tiempo, porque hay algo que pocas veces recordamos. La vida no suele cambiar únicamente por los grandes acontecimientos. También cambia por las pequeñas conductas que repetimos cuando nadie nos está mirando. Una respiración más profunda, una comida sin prisa, un paseo sin mirar el teléfono, un momento de silencio antes de dormir. Ninguna de esas cosas parece capaz de transformar una vida, hasta que se convierte en la manera habitual de vivirla. Y puede que no necesitemos convertirnos en otra persona. Quizá solo necesitemos dejar de llamar normales a aquellas cosas que, poco a poco, nos fueron alejando de nosotros mismos. Porque el verdadero agotamiento no siempre aparece cuando hacemos demasiado. Muchas veces aparece cuando pasamos demasiado tiempo sin habitar conscientemente la única vida que realmente está ocurriendo: esta vida. Gracias por quedarte aquí, por tomarte un momento para cuestionar algo que normalmente das por hecho. Espero y mis palabras le aporten algo a tus ideas y pensamientos. Si este video hizo que algo cambie en la manera en que ves las cosas, puedes apoyarlo, no solo con un like, sino quedándote para lo que sigue, porque siempre hay algo más que aún no estás viendo. Y antes de irte, me gustaría dejarte una pregunta. ¿Qué hay en tus hábitos o en tu vida que dejaste de cuestionar solo porque se convirtió en algo normal o te acostumbraste a ello? Hasta la próxima, humano.